Hola, soy Carolina Aliaga, periodista de Prensa UChile. Quiero saludar a todos y todas quienes nos están escuchando. Aquí nos encontramos nuevamente en un capítulo especial de Universidad de Chile Podcast. Esta vez abordando lo que ha sido la labor de la Casa de Bello en el proceso constitucional. Un proceso donde esta universidad fue la encargada de planificar y organizar mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas y las iniciativas populares de norma. Instancias que finalizaron este 7 de julio. Es por ello que, para hacer un balance de lo que fue este proceso, nos encontramos con Claudio Troncoso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y quien se ha desempeñado como secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carolina, y a todos los que están siguiendo este programa. Bienvenido, Claudio. Empecemos con las preguntas. Encantado. Primero, ¿cómo fue recibir esta misión de conformar la Secretaría de Participación Ciudadana y lo que significó trabajar en plazos tan acotados? Una enorme responsabilidad que solamente nos enteramos en la Universidad de Chile en el mes de diciembre, cuando se llegó al Acuerdo por Chile, que posibilitó este proceso de elaboración de un nuevo texto de Constitución, y ahí se le encargó a la Universidad de Chile y a la Pontificia Universidad Católica de Chile que coordinaran junto con el resto de las universidades del país el proceso de participación ciudadana. Así que a partir de ese momento, la rectora Rosa Devés configuró un equipo de trabajo para asumir esta tremenda responsabilidad que nos estaba asignando en el fondo la Constitución. Es primera vez que en los 200 y tantos años de vida independiente, en un texto constitucional aparece mencionada la palabra Universidad de Chile, y eso evidentemente en la misión que se nos entregó de conducir la participación ciudadana implicaba una tremenda responsabilidad que quisimos enfrentar con la mayor seriedad. Además fue en un plazo acotadísimo, fue contrarreloj. ¿Cómo fue ese desafío? Sí, sabíamos que en conformidad al acuerdo político, todo el proceso constitucional, incluido el plebiscito de salida, tenía que darse en el año 2023, de manera tal de que el proceso de participación ciudadana estaba muy comprimido, tenía que desarrollarse en los primeros meses del año 2023. Ahora, esto tenía un sentido también, porque la idea era que nosotros llegáramos con este proceso de participación a tiempo, de manera tal de que pudiera ser incidente en los debates que se iban a generar en el Consejo Constitucional. Profesor, y estas instancias llegaron en un momento donde la ciudadanía tenía algo así como una especie de fatiga electoral. Tuvimos varias elecciones y plebiscitos seguidos. ¿Cómo fue enfrentar esta sociedad a la que le estábamos hablando? Sí, ese desafío fue mucho mayor, ¿ya? Porque efectivamente habían, digamos, un gran un proceso que se había alargado por mucho tiempo, en el cual la ciudadanía, ¿no es cierto?, había participado desde el apruebo de la nueva Constitución, digamos, cuando se hizo el primer plebiscito de entrada, digamos, que obtuvo casi un 80% de aprobación, la voluntad de los chilenos de redactar una nueva Constitución. Y luego viene el proceso anterior, que terminó, ¿no es cierto?, con un masivo rechazo al texto. Entonces, bueno, esa situación, el rechazo del texto elaborado por la Convención Constitucional, en fin, la seguidilla de elecciones que hubo, generó un proceso, o más bien un estado de fatiga y de desinterés en la gente, que fue realmente un escenario adverso que tuvimos que enfrentar y que tratábamos de poder lograr motivar la participación de la gente de la mejor manera posible. Y en eso estuvimos concentrados todos estos meses. Quizás ahí te ayudó también el apoyo de tecnología de punta que usamos en este proceso, donde la gente no tenía que desplazarse a votar, sino que podía votar con su celular, inclusive desde Chile y cualquier lugar del mundo. Sí, tratamos de acercar el proceso a la gente lo máximo posible. Y en ese sentido, digamos, la Secretaría
se pudo valer de la tecnología más avanzada en este sentido, de manera tal de que solo con un celular, digamos, y celulares hay por millones en Chile, prácticamente supera la cantidad de habitantes en Chile el número de celulares, la gente pudiera acceder a los distintos mecanismos de forma muy fácil. Y eso también fue un desafío tecnológico muy importante, permitir que la gente se pudiera expresar, ya sea inscribiéndose en audiencia, ya sea formulando y apoyando iniciativas populares de norma, participando en diálogos convocados o autoconvocados, digamos, y finalmente respondiendo consultas ciudadanas. La participación ciudadana fue muy amplia también. De hecho, mayores de 14 años, hombres, mujeres e integrantes de pueblos originarios. ¿Cómo vio esa participación también? Nosotros tratamos de ampliar lo máximo posible las instancias de participación, ¿ya? Y desde ese punto de vista creo que cumplimos nuestro objetivo, porque creemos que no hay nadie que haya querido participar que no haya podido hacerlo, ¿ya? Tal vez no tuvo la masividad de los procesos anteriores debido al escenario adverso que señalábamos. A algunos amigos yo les he dicho que no estábamos administrando una demanda espontánea, digamos, teníamos que motivar a la gente a interesarse en el proceso. Entonces eso también genera dificultades, pero al menos nos quedamos con la tranquilidad de abrir los canales de participación para que todos quienes quisieran participar pudieran hacerlo. Y en ese sentido creo que hubo dos alianzas muy importantes en esta materia. Una alianza con todo el Sistema Universitario Nacional de Arica Magallanes, porque todas las universidades fueron convocadas, ¿no? Desde más del extremo norte a más del extremo sur, y todas participaron y se involucraron en eso. Y otro, una alianza con las organizaciones de la sociedad civil, que convocamos a todas las organizaciones de distintos temas que ellos querían o defienden o promueven, digamos, y tratamos con ellas de promover la participación en cada una de sus instancias. Y con los distintos sectores también, ¿no? Dentro de ellos, evidentemente, los pueblos indígenas era un evento muy importante para nosotros. Profesor, y uno de esos mecanismos, el más popular, por así decirlo, fue las iniciativas populares de norma, casi 600.000 apoyos. Y en esas iniciativas también participó toda la comunidad académica, incluso la rectora, académicos, estudiantes. ¿Qué le pareció específicamente el trabajo con las IPN? A ver, las iniciativas populares de norma, y esto es un elemento que es bien importante de tener presente, porque también este proceso era un poco más difícil de participar que el anterior, pero que podía ser más incidente. Porque las iniciativas populares de norma tenían que reaccionar sobre un texto que ya estaba redactado, que era el de la comisión experta. Y en general, todos los mecanismos de participación estaban fundados en eso. O sea, quien iba a exponer, por ejemplo, una audiencia pública, tenía que referirse a los temas que quería poner de relieve, pero en relación a la propuesta formulada por la comisión experta. En la IPN tenían que, o las iniciativas populares de norma, ser propuestas de enmienda a el texto de la comisión experta. Lo mismo en los diálogos y en las consultas se hacían teniendo de telón de fondo la propuesta de la comisión experta. Entonces, eso podía generar una dificultad en el sentido de tener la capacidad de formular la iniciativa popular de norma. Y en ese sentido, creo que nosotros fuimos pioneros en la Secretaría en la necesidad de hacer un proceso de formación ciudadana que se hizo sobre la marcha. O sea, paralelamente al proceso de puesta en marcha de la participación, se hacía todo el proceso de formación ciudadana para enseñarle a las personas también a utilizar estos mecanismos. Profesor, ¿y qué le parece, bueno, esta unión de universidades que usted mencionaba también resultó en una iniciativa popular de norma, la iniciativa del CUECH, por una educación laica, pública y de calidad? Una de las más votadas, entiendo, ¿no? Sí, recibió bastante votación y es una iniciativa presentada por las universidades estatales
y en donde la Universidad de Chile tuvo un rol muy principal, y evidentemente nos satisfizo mucho que esa iniciativa, que se refiere a la educación pública, ¿ya? Esté hoy día en el conjunto de enmiendas que se tienen que discutir, debatir y resolver en el Consejo Constitucional, y además logramos algo respecto de esa iniciativa y de las otras que se pudieron formalizar, que era que el Consejo Constitucional recibiera a los autores de la iniciativa, los escuchara, pudiera hacerle preguntas incluso y poder deliberar sobre el contenido de la propuesta, pero teniendo ya toda la información, digamos. Entonces yo creo que eso también fue muy importante. En las audiencias públicas también creo que es muy importante, todos quienes tuvimos la oportunidad de estar cerca de esa instancia, de ver el enorme respeto, la solemnidad, el orgullo que sentían las personas de poder presentar sus ideas, no solo ante el Consejo Constitucional, que tenía cupo solo para 200 personas, se inscribieron 1.800, sino que al resto de las universidades del país se hizo con un nivel de seriedad, de solemnidad y en el fondo de reconocimiento de que estaban siendo escuchados, que era muy importante. Sí, eso fue una instancia muy democrática, todo el mundo tenía los mismos 10 minutos. Sí, bueno, y una de las personas que solicitó audiencia fue la rectora Rosa de Bes de la Universidad de Chile, también en relación a la educación pública. Así es, y para destacar el carácter, digamos, democrático, la propia rectora no salió sorteada para el Consejo Constitucional. O sea, no habían cupos aquí reservados, digamos, para determinadas personas, y ella tuvo que hacer su exposición en la propia Universidad de Chile, de manera tal de que también se la escuchó, digamos, y es una muestra del carácter muy respetuoso y democrático en que se hizo el proceso. Claudio, y nos han llegado las cifras totales de participación y son cifras muy buenas. ¿Qué le parece? ¿Cómo evalúa usted esta convocatoria del proceso? ¿Cómo evalúa el proceso en general? Yo creo que para el contexto que se dio, que enfrentamos bastante adversidad, son cifras muy significativas. El hecho de que se hayan inscrito 1.800 personas para la audiencia pública, el hecho de que más de 200.000 personas hayan apoyado iniciativas populares de norma, 1.300 hayan formulado iniciativas populares de norma, en fin, que las iniciativas populares de norma hayan reunido en conjunto más de 600.000 apoyos, en fin, yo creo que expresa un poco, a pesar de la dificultad que hemos tenido que enfrentar, también el interés, ¿no es cierto?, de los chilenos y las chilenas de involucrarse en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Profesor, y usted mencionó hace un ratito que también hubo formación cívica, formación ciudadana. ¿Es ese el gran aporte también que hizo este proceso a la sociedad? Sí, porque la verdad es que nuestro país necesita siempre reforzar la formación ciudadana. Nosotros tuvimos en el pasado un régimen dictatorial que suprimió completamente cualquier tipo de educación cívica, porque no estaba en su interés, naturalmente, promoverlo. Y nosotros necesitamos, para la salud de nuestra democracia y para el fortalecimiento de nuestras instituciones y la conciencia cívica de cada una de las personas en nuestro país que participan en la vida política, social, cultural, tener esta formación ciudadana. Entonces, acometimos ese esfuerzo no solamente en prepararlos para participar en este proceso, que fue la tarea principal, sino indicar la importancia que tiene, ¿no es cierto?, una constitución dentro de un país, los elementos centrales, en fin. Y yo creo que hicimos un buen aporte en ese sentido. Y usted está familiarizado con estos procesos, porque a 50 años del golpe usted estuvo trabajando también post-dictadura en restablecer la democracia en Chile. ¿Se puede hacer algún paralelismo entre ambos procesos? Sí, bueno,
épocas muy dramáticas vivimos, ¿no es cierto?, una dictadura caracterizada por la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, etc. Y bueno, distintos sectores del país, dentro de ellos el movimiento estudiantil que yo participaba en esa época, nos movilizamos por la democracia y por los derechos humanos. Y enfrentados, digamos, a un momento histórico que fue ya hacia el fin de los años 1980, también se creó una iniciativa muy importante que fue la Cruzada por la Participación Ciudadana, que dirigió en ese momento Mónica Jiménez, dirigía ese proceso, y varios de nosotros que teníamos bastante menos años que ahora, estábamos recién unos 20 y tantos años, nos incorporamos a este proceso como de formación ciudadana para enseñarle a la gente incluso a votar, cosa que no había hecho hoy día. Nosotros los últimos 3 años creo que hemos votado como 8 veces. Sí. Y en esa época, durante 17 años, no se había votado nunca y las 2 únicas elecciones habían sido un fraude. Entonces, no se les podía llamar elecciones, digamos. Entonces, el primer ejercicio electoral, efectivamente, que íbamos a tener, que era el plebiscito de 1988, que era el del sí y el no, nosotros tomamos esa iniciativa de apoyar este proceso de participación y formación ciudadana. Y creo que lo que nos puede dejar de lección ese proceso es que no hay que olvidarse que la formación ciudadana tiene que ser algo permanente en la sociedad, ¿ya? Ahora lo enfatizamos para el proceso de participación en la nueva Constitución, pero independientemente de esto, hacia el futuro tenemos que poner énfasis en ese proceso de manera permanente, ojalá en nuestro sistema educacional y en todas las instancias de participación de las organizaciones sociales, en fin, en que participemos como comunidad. Profesor, y en esa constante formación ciudadana, ¿qué rol juegan las universidades también? Bueno, las universidades en este caso estuvieron a cargo de coordinar ese proceso. Yo creo que hacia el futuro las universidades debieran, ¿no es cierto?, involucrarse, más allá del currículum escolar. Evidentemente el currículum escolar es muy importante, pero que normalmente se da en la enseñanza media, ¿ya? O se debiera dar en la enseñanza media, pero ingresando los muchachos y las muchachas a la universidad, debiera también, creo yo, después de esta experiencia también exitosa, fortalecer un programa de formación ciudadana en general, en todos los ámbitos, que uno vaya a estudiar una carrera técnica o algo muy alejado, digamos, de la política o del derecho o de las comunicaciones, parte de la formación cívica, y creo que hay que... Perfecto. ¿Y quiere agregar algo más que no le haya preguntado? Yo quisiera señalar como elemento final el tema de la Universidad de Chile, ¿ya? Esta casa de estudios, más que centenaria, digamos, tenemos ya cerca de 180 años, digamos, desde su creación, por parte de Andrés Bello, digamos, es, además de la mejor universidad de Chile, digamos, existente en nuestro país, una de las mejores universidades de Latinoamérica y del mundo, tal vez. Además de eso, tiene una vocación pública muy importante, una vocación de participar no solamente en el enriquecimiento del conocimiento científico, en las distintas áreas disciplinares del conocimiento, digamos, y en la formación profesional de nuevas generaciones, sino que tiene una vocación pública hacia nuestro país y hacia sus habitantes. Y esa vocación pública se ha expresado en esta oportunidad a través de este proceso de participación ciudadana y más adelante, y se ha expresado históricamente en distintos procesos, y creo que es la vocación que la universidad debiera siempre mantener y honrar hacia el futuro. Muchas gracias, profesor. Gracias, Claudio, por la gentileza. Despedimos a Claudio Troncoso, secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana,
Quiero agradecerles a todos nuestros auditores y auditoras, al equipo de Prensa Chile que está detrás de este proyecto, Rodrigo Gallardo, Sebastián Toro, Amaro Huiriqueo, y a la plataforma cultural Juan Gómez Villas por este lindo escenario. Hasta pronto.